En estos nuevos ejemplos vamos ahora a trabajar en la representación gráfica cómo determinar preimágenes, imágenes y ceros en la función. Es decir, cuando hablamos de ceros de la función, hablamos de las intersecciones con el eje de abscisas, con el eje de X. En un primer ejemplo trataremos de determinar la imagen de 2. Cuando yo quiero determinar la imagen, recuerden que la imagen siempre está en el eje Y. Quiere decir entonces que este 2 está en el eje X. Busquemos este 2 en el eje X. Bueno, por acá lo tengo. Si yo quiero determinar la imagen, lo que tengo que hacer es tratar de llegar al eje Y por medio de estas líneas punteaditas. Siguiendo esta línea punteada que llega hasta acá, luego me dirijo hacia el eje Y, hacia la izquierda. ¿A qué llego? A 2. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la imagen de 2 no es otra cosa que 2. Ahora bien, si yo quisiera determinar la preimagen de 4, las preimágenes siempre se van a buscar en el eje X, mientras que entonces quiere decir que este 4 estaría en el eje Y. Busquemos este 4 en el eje Y. Por acá lo tenemos. Quiere decir que la preimagen de 4 tiene que estar en el eje X. Seguimos las líneas punteadas o líneas imaginarias, tratando de llegar al eje de abscisas, al eje X. Siguiendo ese recorrido llego a 4. Por lo tanto, la preimagen de 4 no es otra cosa que 4 también. Ahora, si yo lo que quiero es determinar la preimagen de 0, para determinar las preimágenes de 0, tendríamos que pensar en que las respuestas están en X, porque es preimagen. Todas las preimágenes se encuentran en X y este 0 pertenece al eje Y. Lo que pasa es que solamente tenemos un 0 aquí, que es la intersección, ¿verdad?, de los ejes coordenados X y Y. Entonces aquí está el 0. Pero para buscar las respuestas en el eje en el eje X, entonces lo que tenemos que hacer es ver dónde interseca la función en el eje X. En este caso lo hace en 6. Por lo tanto, la preimagen de 0 es 6. Conociendo esta regla, podríamos entonces trabajar con los ceros de la función, ya que los ceros de la función corresponden a los pares ordenados o a las intersecciones con el eje de abscisas, con el eje X. En este caso, la única intersección con el eje X es 6, por lo cual los ceros de la función serían, o en este caso sería 6,0, pues siempre tengo que darlo como un par ordenado, que en la primera posición o en la posición de X, en la posición de las preimágenes, tenemos al 6, mientras que en la posición Y, en la posición de las imágenes, siempre existirá un 0. Siguiendo con el trabajo de cómo calcular imágenes, preimágenes y ceros de la función, les muestro el siguiente ejercicio en el cual quiero determinar la imagen de 1. Bueno, recuerden que las imágenes están en el eje Y, por lo tanto este 1 tendría que estar en el eje X. Si busco este 1 en el eje X, tiene que ser este de acá. Ya ubicado ahí, sé que la respuesta está en el eje Y. Siguiendo la línea punteada, llego hasta este puntillo que está vacío. Ese punto automáticamente no me va a dejar avanzar hasta llegar acá, por lo cual decimos que no existe la imagen de 1 en este momento. Bueno, determinar la preimagen de 1 quiere decir que esta preimagen la encuentro en el eje X y que 1 está en el eje Y. Buscando ese 1 en el eje Y, el único que tengo es este. Aquí pasa una curiosidad, y es que les he venido hablando de líneas punteadas, de líneas imaginarias, pero acá no tengo línea punteada. ¿Por qué? Porque este 1 o porque esta parte de la función está montada sobre el eje coordenado. Cuando esto sucede,
automáticamente decimos que la preimagen de esa función pues no es otra cosa que 0. Ahora, si yo quisiera determinar las preimágenes de 0, como se los decía en un ejercicio anterior, para poder determinar las preimágenes de 0, yo lo que tengo que hacer es buscar dónde choca, dónde corta la función al eje de abscisas. Si ustedes observan, se dan cuenta de que aquí en menos 2 hay una intersección con el eje de abscisas. Por lo tanto, ya sé que menos 2 es una preimagen de 0. Y por acá tengo otra intersección que, aunque no está marcada con un punto como acá, igual sigue siendo intersección y sería en un medio o 1 sobre 2. Por lo tanto, las preimágenes de 0 corresponden a menos 2 y un medio. Ahora, ¿cómo encuentro los ceros de la función? Por aquí ya les vengo dejando la fórmula de cómo determinar ceros. Es un par ordenado de la forma x, 0, es decir, el número que está en el eje x en la primera posición y ese cero que es fijo. Siempre va a existir ahí. Para encontrar los ceros de la función, lo que hacemos es buscar los números donde corta con el eje x. Véanlos acá. Menos 2 y un medio. Lo que tendría que hacer es escribirlos como par ordenado. Menos un medio, 0, perdón, menos 2, 0 y un medio, 0. Esos dos que tenemos acá. Nótese que en la posición de x, esta que les estoy señalando acá, estoy colocando al menos 2 y el 0 es fijo. Luego en la misma posición de x, pero en el otro paréntesis, estoy colocando el 1 medio, que es este de acá, y el 0 que es fijo. De esta manera ya tenemos lo que son los ceros de la función. Siempre en la misma línea de ejercicios, ahora vamos a tratar de determinar en esta nueva gráfica imágenes, preimágenes y ceros de esta función. Vamos a empezar con una pregunta que dice determinar la imagen de 1. Imagen es y, 1 sería x. Siendo así, este 1 tenemos que buscarlo en el eje x, que sería este de acá. Y la respuesta a la imagen la vamos a buscar en el eje y, siguiendo la línea punteada, a ver hasta dónde me lleva, en el eje y, que sería menos 4. Por lo tanto, la imagen de 1 sería menos 4. Ahora bien, determinemos la preimagen de 4. Preimagen quiere decir que la respuesta va a estar en el eje x y el 4 va a estar en el eje y. Buscando este 4 en el eje y lo tenemos por acá y la respuesta la vamos a buscar en x. Siguiendo la línea punteada, siguiendo esta línea punteada nos lleva hasta menos 1. Por lo tanto, la preimagen de 4 no es otra cosa que menos 1. Ahora quiero determinar las preimágenes de 0 y he venido siendo insistente en recordarles que las preimágenes de 0 es buscar las intersecciones con el eje x, donde corta la función al eje x. Si hacemos esa observación, vemos que corta acá en menos 2, pasa por 0 y pasa por 2. Por lo tanto, las preimágenes de 0 son 3, menos 2, 0 y 2. Ahora bien, tratemos de encontrar los ceros de la función. Cuando uno busca preimágenes de 0 es lo mismo que encontrar ceros de la función. Es buscar las intersecciones con el eje x de la función. Pero lo que tenemos que hacer es dar la respuesta como pares ordenados, de la forma x, 0, es decir, x va a representar al número que ustedes están viendo que corta la función en ese punto y el 0 que es fijo. Siendo así o sabiendo esto, quiere decir que nuestros ceros de esta función serían este de acá, que sería menos 2, 0, este que sería 0, 0 y este de acá que sería 2, 0. De esta manera tenemos los ceros de la función y siempre recuerden que para poderlos encontrar corresponde a las intersecciones con el eje de abscisas. Ahora en este nuevo ejemplo vamos a determinar igual preimágenes, imágenes y ceros de la función. Para este caso tenemos la pregunta de determinar la imagen de 1. Como les he venido diciendo, imagen quiere decir eje y, o sea que nuestra respuesta va a estar en el eje y.
Siendo así o sabiendo esto, podemos ir y buscar ese 1 en el eje X, que sería este de acá, y buscar la respuesta en el eje Y, siguiendo las líneas punteadas hacia acá, hacia abajo, y guiándonos hacia el eje Y, nos damos cuenta de que la imagen de 1 es menos 1. Ahora bien, necesitamos determinar la preimagen de 3. Preimagen quiere decir que la respuesta está en el eje X y que este 3 pertenece al eje Y. Si voy a buscar el 3 del eje Y, quiere decir que sería este de acá. Sigo las líneas punteadas a como les he venido recordando en ejercicios anteriores, pero me encuentro con un vacío. Ese vacío lo que me indica es automáticamente de que la preimagen no existe para esa función. Ahora determinemos la imagen de 3. ¿Qué quiere decirnos esto? Quiere decirnos que la imagen está en el eje Y, la respuesta, y que este 3 pertenece al eje X. Entonces busquemos este 3 en el eje X, quiere decir que sería este. Sigo las líneas punteadas porque son las que me van a llevar al eje Y a buscar nuestra respuesta. Y así me doy cuenta de que la imagen de 3 corresponde a 1. No se les olvide de verdad ir siguiendo siempre esas líneas punteadas que son las que me llevan a una posible respuesta, para que tengamos cuidado a la hora de determinar imágenes y preimágenes. Tenemos una más acá, determine la preimagen de menos 1. Preimagen quiere decir que la respuesta va a estar en X y que menos 1 está en el eje Y. Buscando ese menos 1 en el eje Y, sería este de acá, y trato de buscar la respuesta en el eje X mediante la línea punteada que me lleva a 1. Por lo tanto, la preimagen de menos 1 corresponde a 1. Y ahora vamos a tratar de determinar los ceros de la función, que corresponde a aquellos puntos donde la función corta o toca al eje de abscisas, al eje X. Empecemos a descartar. Y es que este menos 3 y este menos 2 no son ceros de la función. ¿Por qué? Porque aquí hay un vacío, hay unos huequitos que están vacíos. Eso automáticamente me dice que menos 3 y menos 2 no son ceros de la función. Por lo tanto, ¿qué me queda? Buscar dónde hay intersecciones realmente con el eje de abscisas. ¿Dónde tocan estas líneas al eje X? Por aquí tenemos una que sería 1 medio y por aquí tenemos otra que sería 3 medios. Por lo tanto, nuestros ceros de la función corresponden a 1 medio, 0 y 3 medios, 0. Espera pronto más videos y si te gustó dale like. Suscríbete a mi canal, Kerlin Picado.